Los evangelios, las cartas, el Nuevo Testamento, constituían y constituyen un sagrado depósito que debemos guardar. Y en segunda de Timoteo, precisamente, Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda esto que has aprendido, guarda la palabra de Dios. Con esto en mente, de que tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, y al igual que Pablo le dice a Timoteo que nos insta a guardar el buen depósito, o sea, la palabra de Dios que hemos aprendido, decidí basar esta meditación en la segunda carta a Timoteo. Quisiera que abrieran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer, de hecho, todo el capítulo. Quisiera que nos pusiéramos de pie. Y vamos a leerlo en forma alternada. Pueden empezar o vamos a empezar, los varones empiezan y después seguimos las damas. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Damas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Sentados, hermanos. Pablo le escribe a Timoteo esta carta y empieza en este versículo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué sería importante que Timoteo entendiera esto? ¿Por qué será importante para nosotros saber esto? ¿Cómo nos afecta a nosotros? La exhortación de Pablo se da en un contexto en el cual vivía una sociedad donde los judíos y los romanos no mostraban ninguna simpatía por los cristianos. Sabemos bien que los cristianos eran perseguidos. Pablo sabía muy bien que era incompatible, que había incompatibilidad o enemistad entre la palabra de Dios y el mundo.
Y Timoteo debía estar bien sabido, bien consciente, tenía que estar atento en los postreros días de que estos tiempos eran peligrosos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los postreros días? Son tal vez los del tiempo en que él vivió. Era una época futura, en la época de Timoteo. ¿Acaso es nuestra era, nuestro tiempo? ¿Los días antes de la segunda venida? Algunos sí lo saben. Los postreros días, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ya comenzaron. Vivimos en los postreros días. Timoteo vivía en los postreros días. Estos días comenzaron con Jesús. Fue él quien inició este tiempo. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los postreros días son estos que vivimos nosotros, son los días de Timoteo, son nuestros días. Los días postreros, que también se les llaman los fines de los siglos, son o se extienden desde que vino Jesús hasta que venga, desde la primera venida a la segunda venida. Entonces, es importante este primer versículo. Debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros vivimos en esos tiempos. ¿Y cuáles son las características de estos días? Bueno, si ustedes ven del versículo 2 al versículo 4, hay muchas características, ¿verdad? Está diciendo que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ustedes creen que esto caracteriza nuestra época? Claro que sí. Esto ha sido verdad desde que lo dijo Pablo, desde la época que vivió Timoteo y nuestros días. Varias de estas características, ustedes ven, tienen que ver con el amor. Ustedes dirán, ¿pero cuál amor? Bueno, es un amor mal encaminado. Es una descripción de personas sin amor. Se aman a sí mismos, ¿sí? Hombres amadores de sí mismos. Aman el dinero, avaros, o aman el placer. Han dejado a Dios de un lado, amadores de los deleites más que de Dios. Y este se vuelve un amor de idolatría porque pues dejamos a Dios de un lado, lo quitamos del lugar que le corresponde, dejamos de amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Hoy en día vemos ejemplos de esto en todas partes, de este amor mal orientado, la concentración en nosotros. Yo soy muy importante, yo soy muy inteligente, yo soy mejor que los demás y lo demostramos. No nos interesan los demás, esa es una característica muy clásica, los demás no nos importan o los ignoramos. También vemos, por ejemplo, uno de estos características, la avaricia. La avaricia impera en todas partes. Quiero tener más porque eso me hace feliz, sin importar cómo, aunque pise el de adelante o al de atrás, a pesar de lo que sea y por encima de los demás. Yo solo quiero tener más. De esto me acordé un poco, y muchos de ustedes han visto la historia de la canción de Navidad, donde el personaje principal es el señor Scrooge, ¿sí? Dickens hace más de un siglo quiso retratar la avaricia, porque seguramente en la época de Dickens pues también había personas avaras, y retrata muy bien en este personaje todo lo que él no hacía, las consecuencias de él de no tener amigos, de ser una persona apartada, de no hacer el bien para nadie, de no importarle a nadie.
hace un buen retrato de la avaricia, porque la avaricia era entonces y sigue también prevalente en nuestro tiempo. El mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento de amar al prójimo, pues también lo hacemos a un lado. Las características que pinta aquí Pablo en la carta a Timoteo, pues pinta a personas que descuidan esto, les estorba el amor a Dios o a las demás personas y lo hacen a un lado. Cuando se dirige el amor a objetos equivocados, se echan a perder las relaciones de las personas. ¿No es cierto que es difícil mantener una relación, amistad con estas personas? Se vuelven vanagloriosos, presumidos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos y toda la lista. ¿Quién puede soportar a estas personas? De hecho, probablemente conocemos algunas de ellas. Cuando interactuamos no nos podemos relacionar bien. ¿No es esta advertencia también para nosotros que vivimos en los postreros días? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad, vean en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de la fe. A estos evita. Dice en la Biblia que está de Dios habla hoy, dice: no tengas nada que ver con esa clase de gente. No tengas nada que ver con esa clase de gente. A estos evita. Esto también es para nosotros. Hombres que tendrán apariencia de piedad, que denota una religión vacía, que expresa un culto a Dios que se pervierte porque expresa vanidad. Es para inflar el yo. Es para que los demás vean que sí soy lo que no soy. ¿Se acordarán ustedes de la enseñanza del Sermón del Monte que alguna vez vimos aquí, donde Jesús se dirige a todos los que le escuchan y dice: no practiquen su religión delante de la gente solo para que los demás los vean? Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos. No dice así, ¿verdad? Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. Cuando ayudes, hazlo en secreto. ¿Se acuerdan también que dijo en ese mismo pasaje, habló sobre la oración? Y dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dije que era un hipócrita? En griego, los hipócritas eran aquellos actores que se disfrazaban del personaje que iban a representar. Estaban representando algo que no eran, así se les llamaba. Entonces aquí dice: no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre a solas. A esta desviación de la religión que se presenta en los postreros días, pues se le llama hipocresía. La religión que así se practica muestra algo exterior, nos muestra exteriormente, sin una realidad interna, sin vida interior. Y esto va en contra de Dios, esto va en contra del Evangelio, va en contra de la palabra de Dios. Y probablemente lo hemos visto porque está presente en todas las iglesias. Vamos a encontrarlo en todas las iglesias, y católicas y protestantes. Una religión vacía, un cristianismo de nombre, nominal, sin vida. Una característica de los postreros días. Otra característica de los postreros días lo podemos ver en el versículo 7. Dice: los engañadores están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad.
Este es se refiere a tener un culto, una mente demasiado tolerante. ¿Qué significa esto de una mente demasiado tolerante? Hay personas que no comprenden la palabra de Dios, la verdad. Han leído, han escuchado la palabra de Dios, pero no la han hecho suya, no está en su corazón, no la conocen. Hay autores cristianos que ven esto como tolerancia mal entendida, lo de estar aprende y jamás llegan a comprender la verdad. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Son aquellas personas que están listas para escuchar, listas para aceptar el último mensaje que trae un fulano por allá por el norte. La última revelación que se dio porque lo dijeron en televisión. La última profecía que dijo no sé quién allá por Medio Oriente. Buscan lo último que hay en Apocalipsis, a ver si les revela algo distinto, la profecía de otro culto, otra religión, lo que dicen los astros o la mitología antigua. Están aprendiendo y viendo y a ver qué encuentran. Buscan esto cuando no entienden la palabra de Dios, cuando no comprenden el evangelio de salvación de Jesús. En resumen, estas tres características de nuestro tiempo que la Escritura nos recomienda evitar: no orientar mal nuestro amor al yo, al dinero, al placer. Hemos de amar a Dios y al prójimo. Tenemos que valorar la creencia que tenemos, el poder de nuestra creencia por encima de todo, y no nada más tener la forma externa o hipócrita, el hacer oración y justicia en privado. No debemos tener apariencias de piedad. Al aprender la palabra de Dios debemos someternos humildemente a la revelación divina en lugar de buscar conocimientos y últimas revelaciones que no son de Dios. ¿Y cuál es la importancia de que Timoteo supiera todo esto? De que nosotros también sepamos. Pablo está invitando en esta carta a ser diferente de lo que el mundo le está mostrando. Pero tú, le dice, tú has seguido mi doctrina, las enseñanzas, y lo exhorta a ofrecer resistencia a aquello que va en contra de la palabra de Dios. Le recuerda a Timoteo que ha conocido a través de la enseñanza de Pablo, de su conducta, de su modo de vivir, que ha pasado con él, de todo lo que le ha enseñado de la fe, la paciencia, el amor. Pablo le recuerda todo esto a Timoteo. Dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, todo lo que leímos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo de Jesús padecerán persecución. En el versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Creen ustedes que nuestra época está mejor que épocas pasadas? Que los hombres, dice aquí, malos, van a ir de mal en peor. Yo creo que esto es muy cierto. Esto lo vemos en nuestra época. Vuelve Pablo a Timoteo a decirle, pero tú persiste en la palabra de Dios, en lo que has aprendido, sigue firme en lo que sabes, de lo que te persuadiste, de lo que has escuchado. Le recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que su madre y su abuela le habían enseñado el Antiguo Testamento. Y Pablo también le enseña la doctrina. ¿Quisieran ir todos al Salmo 119? ¿Qué pudiera ser que Timoteo haya sabido? ¿Qué tanta enseñanza tuvo de sus maestros, de su abuela, de su madre? ¿Qué podría ser que Timoteo supiera? Yo no lo sé, pero probablemente Timoteo estudió las antiguas escrituras. ¿Qué sabía Timoteo de la palabra de Dios? Quisiera alguien de este lado leer el Salmo 119, 1.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Exacto, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Muy seguramente Timoteo sabía esto. ¿Quisiera alguien más en esta fila leer el versículo 9 de Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Probablemente Timoteo sabía esto. ¿Alguien más de este lado que lea el versículo 49? Del versículo 49 de Salmo 100. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Timoteo esperaba en la palabra de Dios, ¿y nosotros? Por último, una muy conocida, 105. ¿Quién me puede leer el versículo 105? Lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No la conocemos todos? La conocemos, pero de repente se nos olvida. Por eso dice tanto a Timoteo, persevera en la palabra de Dios, que no se te olvide. Creo que estas instrucciones y estos exhortos son también para nosotros, los que vivimos en esta época, en los tiempos postreros. No debemos ser como veletas que mueve el viento, que un día creo esto y un día creo aquello otro y alguien me dijo algo más. Tenemos que estar firmes en lo que creemos, creer en lo que hemos estudiado. Pablo le dijo a Timoteo 2 veces, debemos estar firmes, perseverar en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo? Estudiando, escudriñando, leyendo. ¿Pero para qué es la palabra de Dios? ¿Por qué es importante conocerla y ser persistente? La Escritura nos instruye para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te puedan ser sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura es una guía para salvación, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, no pretende ser un libro de geografía, ni de matemáticas, ni de ciencias, aunque no está peleada con ninguna de ellas. Ahorita me acuerdo de un programa de televisión, una serie de esas de historia, donde está buscando información en la Biblia sobre el pueblo hebreo. Y al ir por el programa acaba diciendo, la Biblia no es verdad. La Biblia no nos habla, no nos dice cómo vivía el pueblo hebreo. Es muy parcial. Andamos buscando sobre cómo vivían, qué tenían, cómo le hacían. Dice, la Biblia no está completa. Y pues, en parte tiene razón. Está buscando un libro histórico donde le diga sobre las ruinas y sobre muchas cosas del pueblo hebreo. Claro que sí dice cómo vivían, y sí dice en algunas partes qué vestían y qué comían, pero la Biblia es una guía para salvación. Lo demás es para que nosotros entendamos. Un estudioso dice que el propósito de Dios en las Escrituras no es revelar cosas que pueden descubrirse por el método científico. Dice que la Biblia no está dándonos cosas que podemos descubrir observando y experimentando. La Biblia nos revela las verdades que están más allá de la ciencia, muy especialmente revelan el modo en que Dios realiza la salvación por medio de Cristo. Eso es lo que revelan las Escrituras. Jesucristo es el centro de la revelación bíblica, es el corazón de las Escrituras. Jesucristo es el corazón de las Escrituras. Leer la Biblia sin llegar a conocer a Jesús, pues es leerla mal, estamos buscando otra cosa. Aquí se encuentra Jesús, aquí se encuentra la salvación.
Si buscamos otra cosa, no la vamos a encontrar. La Escritura nos instruye para salvación. Y es importante saber que la Escritura ha sido inspirada por Dios, y eso lo dice aquí Pablo. En el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto indica que la Escritura es la palabra de Dios, es una palabra hablada o salida de la boca de Dios, soplada por el aliento de Dios. La Escritura no es una novela, no fue una novela escrita por varios hombres que se les ocurrió escribir la historia del pueblo de Dios. Hay estudiosos que dicen que Dios habló por medio de autores humanos, de modo que estos escribieron las Escrituras. La palabra de Dios era simultáneamente la de ellos. Mientras ellas escribían la palabra de Dios, escribían la de ellos. Va junto. Entonces, como la palabra de Dios, las Escrituras están inspiradas por Él, debemos leerlas con cuidado, no como otro libro. Debe ser leída humildemente, reverentemente, con oración, buscando que el Espíritu Santo nos ilumine. Pero como también fue escrita por hombres, pues que usaron su lenguaje, su cultura, su poesía, su forma de escribir, pues también debemos leerla empleando la mente, pensando, reflexionando, prestando atención a sus características históricas y culturales, como lo hicieron los autores humanos que la escribieron. Por último, ¿qué nos dice Pablo? ¿Para qué es la Escritura? ¿Alguien quisiera leer el versículo 16 y 17? El versículo 16 y 17 de 2 de Timoteo 3. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra, adiestra para la vida recta, buena para nosotros. La palabra de Dios nos lleva hacia la fe, nos orienta hacia el comportamiento cristiano, nos instruye, logra hacernos hombres y mujeres de Dios preparados para toda buena obra. La palabra de Dios, las Escrituras tienen un papel esencial, importante para nuestro crecimiento. Dios no nos ha dejado a la deriva, no dijo a ver cómo saben y a ver cómo llegan. No nos ha dejado en la oscuridad. Tenemos las Escrituras y hemos recibido el Espíritu Santo para leerlas. Como Timoteo, tenemos que estudiarlas. Nosotros somos los Timoteos y las Timoteas de este tiempo. Tenemos que tomarlas con reverencia, empleando la mente, con humildad, pensando, reflexionando. Hermanos, nosotros platicamos con otros hermanos abajo también cuando vamos al salón social. A veces exponemos nuestras ideas, a veces preguntamos. Hermanos, y si algún momento usted pregunta y le dicen, mira, para lo que buscas, prende un par de velas y vete a bailar a Chalma. ¿Dónde está escrito, hermanos? Tenemos que usar nuestra mente. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Tenemos que estar seguros de lo que hemos aprendido, buscando que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos conoces, Señor. Tú nos has dejado tu palabra de Dios. La palabra de Jesús, la palabra viva, nos las has dejado escrita, para que podamos estudiarla, para que podamos utilizarla para ser sabios, para saber de nuestra salvación, para redarguir con ella, para aprender, para saber, Señor, de ti y nuestro camino. En nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén.